Gracias. Ah, buenísimo. Uy, me mandó a estudiar. Señor secretario. Cuenta, señora presidenta. Ha llegado una excusa de la Embajada de Polonia, mediante la cual manifiesta que el vicepresidente del Consejo de Ministros de ese país no podrá participar en la sesión del día de hoy. Asimismo, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que estamos viendo en este momento sobre participación de las energías renovables en la materia energética. Ellos han sido de Acera y del profesor y académico señor Humberto Verdejo. Asimismo, ha llegado una invitación del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, quien felicita a la señora presidenta por su nombramiento e invita a la Comisión a una visita y reunión en sus nuevas dependencias, en fecha a convenir. Por último, se recuerda a los señores senadores que la Comisión a partir del próximo miércoles se sesionará de 12:30 a 13:30, producto de los cambios que se efectuaron. Lo que pasa, cambiamos de nuevo el horario porque la que tenía tope con trabajo, si no me equivocaba, que la preside, era la senadora Carvajal. Y se cambió de comisión la senadora Carvajal con el senador Quintana, que viene ahora. Entonces, retomamos el horario miércoles de 12:30 a 14, que según consultado todos los señores senadores, de la otra semana. ¿Ya? El señor ministro nos va a tener que acompañar en Valparaíso, le era más cómodo acá, pero bueno, también tiene que ir los miércoles, me dijo, por la Cámara. Le damos la bienvenida también al senador Quintana. Aprovecho de señalarles que el viceprimer ministro de Polonia, que había solicitado venir a la reunión por temas de agenda, se excusó. Sin embargo, él también, aparte de esta visita a la sesión, había pedido a quien les habla una reunión por lobby, la cual tengo hoy día a las 5 de la tarde, al término de esta sesión, en el comedor de la presidencia, así que invito a los señores senadores que quieran acompañarnos a esa reunión, serán bienvenidos. Respecto a este proyecto que tenemos ahora en tabla, damos la bienvenida al señor ministro. La idea hoy día, por un problema de agenda que tiene el ministro, es que escuchemos su exposición. La próxima sesión vamos a escuchar a todos quienes han pedido audiencia y en la tercera lo votaríamos en general, si así la comisión lo estima. Señor ministro, muy bienvenido una vez más. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. ¿Se ve bien? ¿Ahí sí? Este proyecto que impulsa la participación de energías renovables es un proyecto que cuenta con 3 pilares. El primero tiene que ver con un conjunto de cuotas que lo que hacen es anclar la política energética en el mediano plazo. Nosotros tenemos unos instrumentos normativos que nos fijan el largo plazo, especialmente la Ley Marco del Cambio Climático, y eso requiere etapas intermedias, ¿cierto? Y etapas intermedias y segmentadas por sector. En el caso de energía, eso supone establecer metas de penetración de la energía renovable al 2030, y para eso está este primer pilar del proyecto de ley, que tiene que ver con incorporar cuotas mínimas exigibles a las empresas que inyectan energía al sistema, ¿sí? Y lo voy a explicar con más detalle después, pero esencialmente hay 2 tipos de bloques y cada uno de estos bloques fue determinado conforme a la planificación eléctrica de largo plazo, los umbrales. Entonces, lo primero que necesitamos es, digamos, estas políticas de mediano plazo del 2030 que nos anclan, que anclen todo lo que hace el Ministerio de Energía hacia este objetivo y establezcan ciertas consecuencias institucionales en caso de que nos vayamos desviando de esa estrategia. El segundo pilar tiene que ver con un sistema de trazabilidad de la energía, donde esto es esencialmente algo que hoy existe, pero la idea de permitir trazar la energía, bueno, por un lado permite que este sistema de cuotas se habilite, pero no solamente eso, sino que también permite
materializar algo que hoy en día no es materializable, y una vez que uno lo materializa, que lo tokeniza, entonces es posible encontrar un mercado de atributos de energías renovables no convencionales, y una vez que existe este mercado de atributos, eso debería tener efectos favorables en el apalancamiento de este tipo de proyectos. Y por último, establece algunas reglas específicas para el fomento de generación distribuida. Hoy en día como digamos, esto es un tema que fue abordado en la exposición de la semana pasada respecto de la agenda. Hoy en día nuestras redes están congestionadas, especialmente las redes de transmisión, y digamos, el siguiente proyecto en nuestra agenda específicamente aborda eso. Pero otra manera de descongestionar las redes de transmisión es generando energía más cerca de los consumos. Y para que se genere energía más cerca de los consumos, son necesarias algunas reglas a la luz de lo que ha sido la experiencia hasta ahora con los medios de autoconsumo, que esencialmente tienen que ver con regular los tiempos y costos de la conexión. ¿Sí? Y esto de nuevo se enmarca en un conjunto de otras legislaciones y iniciativas regulatorias que lo que buscan es preparar nuestro sistema eléctrico para lo que le denominamos el segundo tiempo de la transición energética. El primer tiempo se marca con la penetración de energía solar y solar fotovoltaica y eólica, y con su penetración como ha sido hasta ahora. Pero para dar el siguiente paso necesitamos herramientas adicionales. ¿Por qué? Porque no basta con simplemente un crecimiento orgánico de paneles fotovoltaicos y tecnología eólica, porque hoy en día esencialmente la mitad de la inyección proviene de energías renovables, algo así como un tercio de la capacidad de energías renovables no convencionales. Lo que falta por reemplazar tiene atributos que hoy no tiene la energía renovable no convencional. Entonces tenemos que encontrar maneras de incentivar esos atributos. Esencialmente producir energía en las horas oscuras, en las horas donde no hay sol, y también ser capaces de inyectar energía con flexibilidad, adecuándose a los picos de demanda. Respecto del primero de estos pilares, de las metas de energía renovables no convencionales, este proyecto fue presentado originalmente por la administración anterior. Nosotros indicamos ese proyecto en el siguiente sentido: aumentamos las cuotas a un 60% anual y a un mínimo temporal de 40%. ¿Cómo funciona esto? Al final del año, cuando cada generador se le contabilice toda la energía que ha inyectado al sistema, al final del año un mínimo de un 60% tiene que provenir de energías renovables no convencionales. Y a su vez, un mínimo de un 40% en cada uno de estos 3 bloques horarios que aparecen aquí. Lo más desafiante, en términos de porcentajes, se materializa en las horas oscuras, en las horas donde no hay sol. O sea, el bloque de 8 a 19 es el bloque solar, el 19 a 24 es el bloque nocturno, y el 24 a 8 horas es el bloque de la mañana. Los bloques 1 y 3 en esta gráfica son los bloques más desafiantes, y donde esa es la razón por la cual el umbral horario es más bajo que el umbral anual, ¿cierto? Entonces, lo importante es que en cada uno de estos bloques se cumpla un 40%, el promedio de cada uno de esos bloques sea mayor a un 60%, ¿sí? Pero lo más desafiante para la industria son los bloques 1 y 3. ¿Cuál es la principal consecuencia de que estos porcentajes no se cumplan? Es que se gatillan licitaciones de emergencia dirigidas precisamente a este tipo de necesidad, ¿sí? O sea, si no es posible cumplir
un 40% de inyección entre las 19 y las 24, entonces se gatilla una licitación de emergencia específicamente para proveer generación flexible en esas horas. Entonces, la manera en que está pensado esto, en términos, si se me permite la analogía, atendido que el 100%, el 99% de la generación eléctrica está en manos de privados, se entrega al mercado la resolución de esta, digamos, de esta cuota progresiva hasta el 2030. Si el mercado no es por sí solo capaz de encontrar la respuesta, entonces se gatillan estas licitaciones que lo intencionan específicamente, estabilizando la demanda y, con lo tanto, al estabilizar la demanda, facilitar el financiamiento de este tipo de proyectos. ¿De dónde vienen estos umbrales? Estos umbrales no son umbrales que hayan surgido de una negociación. Estos umbrales vienen de tres grandes fuentes normativas. Hay un estudio que es el análisis, un análisis realizado por ACERA en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, la planificación eléctrica de largo plazo que hace el Ministerio de Energía y el estudio de descarbonización que realizó el Coordinador Nacional. Cuando uno mira estos tres elementos en conjunto, lo que encuentra, el resumen de estos estudios, es que la cuota de energías renovables no convencionales a nivel agregado oscila. O sea, la proyección es que va a oscilar entre el 60 y el 76%. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el 60 está cerca del piso de estas proyecciones. Y por otro lado, en los bloques temporales, incluso el más demandante, lo que uno encuentra en estos estudios es que oscila entre un 43 y un 69%. Entonces, con el mismo razonamiento, lo que hicimos fue elegir el número más cercano a los pisos. ¿Por qué? Porque esos números más cercanos a los pisos son razonablemente desafiantes, pero cumplibles. Eso es lo que queremos lograr, poner una meta que sea desafiante, pero cumplible. Entonces, la suma de estos estudios, todos muestran que la proyección incluso podría ser superior, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos asegurar es que al menos se cumpla con el piso de estos estudios, ¿sí? Y creemos que eso es lo que va a gatillar, es movilizar la inversión para aquello. Pero de nuevo, estos números no son fruto de una negociación, son fruto de una metodología que consideró todos los estudios disponibles y tomó el piso de los estudios disponibles, ¿cierto? El piso del margen que plantean estos estudios disponibles. Porque, de nuevo, estos estudios lo que hacen es una proyección de qué es lo que debiera pasar, pero los umbrales en verdad lo que hacen es lo que tiene que pasar, ¿sí? Entonces nosotros tomamos el piso de estos estudios y lo establecemos como una meta obligatoria para el país, ¿sí? Esto es algo que en todo caso suele generar discusión, y entiendo que seguramente los invitados también van a opinar sobre aquello. Va a haber grupos que lo van a encontrar demasiado poco ambicioso porque les gustaría que uno buscara más bien el techo de las proyecciones, otros grupos que lo van a encontrar imposible porque estos son solamente proyecciones y van a decir que no son realistas. En verdad, nosotros lo que hicimos fue, con una metodología muy clara, hacer un metaanálisis de la evidencia disponible y elegir el piso como obligatorio de lo que determinan estos estudios. Aquí está un poco abierto en términos de dónde aparecen, o sea, qué es lo que aparece en cada estudio. Entonces, si recuerdan, ruta sin carbón es el primero que está aquí. Después está la planificación de largo plazo y el del coordinador, ¿cierto? Entonces, aquí está PELP. Este es nuestro propio estudio, el estudio de ACERA y el estudio del coordinador. Y aquí hay sensibilizaciones para una hidrología seca, una hidrología media y una hidrología húmeda, ¿sí? Entonces, el escenario más desafiante es por cierto, siempre el de hidrología.
o sea, se toman estos estudios y se sensibilizan para la hidrología, y sobre la base de eso elegimos el piso al año 2030. Respecto a la trazabilidad, el segundo pilar que informa este proyecto, lo que se hace es establecer de manera obligatoria y con un financiamiento específico un sistema que hoy en día ya existe. Hoy día se traza la energía renovable, pero se traza de manera voluntaria. Solamente las empresas que solicitan el servicio de certificación se les traza su energía, y esa energía, y eso se traduce en un certificado que se entrega todos los años. De hecho, a mí me tocó entregar el del año pasado. Esencialmente mineras y empresas de agricultura que por sus compromisos internacionales piden este tipo de certificados. Nosotros primero vamos a definir el atributo RNC a la hora de hacerlo obligatorio, y lo que se hace es seguir el megawatt inyectado, incluyendo sistemas de almacenamiento. Este fue precisamente una de las indicaciones que se realizó el proyecto una vez que se aprobó la ley de almacenamiento. La idea es que el origen de el electrón o del megawatt al que se le hace seguimiento esté asociado con la fuente en que la genera. Entonces, si uno tiene por ejemplo, un megawatt solar que se crea a las 9 de la mañana, a las 12 del día, y este megawatt se almacena, ese sigue siendo renovable, aunque después vuelva a ser inyectado con posterioridad en la noche, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Porque precisamente hacerle seguimiento a la fuente de origen y favorecer, el almacenamiento, lo que uno permite es que la cuota ERNC se pague con megawatts originalmente creados por la energía que hoy día se utiliza, como la solar, pero almacenada y posteriormente inyectada durante la noche. Entonces, esto permite fomentar no solamente tecnologías que per se son flexibles, como la geotermia o el bombeo, o la concentración solar de potencia, sino también fomentar mecanismos de almacenamiento, ya sea de baterías o almacenamiento de larga duración, como las baterías criogénicas o las baterías de Carnot, ¿sí? Y por último se habilita un mecanismo reglamentario, o sea, se habilita reglamentariamente el desarrollo más de detalle del mecanismo de trazabilidad. ¿Cuáles tendrían que ser las consecuencias de la trazabilidad unida al establecimiento de cuotas obligatorias? Que a medida que uno empieza a avanzar, a acercarse al año 2030, los generadores se van a plantear, van a mirar su propio parque tecnológico y van a ver si alcanzan o no las cuotas obligatorias. Si están lejos de alcanzar esas cuotas obligatorias, bueno, van a tener que invertir, o bien invierten en generar este tipo de proyectos. Entonces, por lo tanto, el mercado de los proyectos debería valorarse más y generar mayor atractivo, mejores condiciones financieras, o bien comprar certificados, lo cual hace que de manera indirecta se genere un mecanismo de mercado para el financiamiento de este tipo de proyectos. La trazabilidad, en todo caso, no solamente es importante para efectos de estas cuotas, sino que también habilita otro tipo de mercados, como por ejemplo el del hidrógeno verde, para que quienes en el futuro hagan de manera industrial hidrógeno verde puedan en mercados de exportación o incluso también en mercados domésticos certificar que su hidrógeno es verde. Van a tener que mostrar que la energía con la cual el proceso de electrólisis se alimentó proviene de energías renovables no convencionales. Y para eso es necesario un sistema de trazabilidad que haga seguimiento al megawatt inyectado. Y finalmente se incluye una obligación para traspasar los atributos. ¿Por qué se establece esta obligación de traspasar los atributos? Y esto fue algo bastante discutido a los clientes finales.
esto fue algo bastante discutido en la Cámara de Diputados. El razonamiento de los diputados, y un razonamiento que decidimos recoger, es que la obligación de traspaso a clientes finales puede generar a su vez un atractivo por comprarle los certificados finales a los clientes residenciales y por lo tanto algún mecanismo de descuento, ¿sí? Si un generador tiene exceso de este tipo de certificados y esos certificados van a dar a los clientes residenciales, los clientes residenciales de manera agregada pueden volver a revenderlos y sobre la base de algún acuerdo privado que se materialice en una disminución del precio que pagan los clientes finales por la energía por la cual pagan. Segundo pilar fue este. Ahora vamos al tercer pilar. El tercer pilar incluye esencialmente lo que busca es fomentar la generación distribuida. ¿Cuál es el objetivo aquí? Uno tiene de alguna manera dos maneras de descomprimir o descongestionar las redes de transmisión. Una, si quiere, tecnológica o por arriba, que es construir más líneas o las líneas que existen, encontrar maneras de operarlas a mayor capacidad. Y otra que es por abajo, que es conseguir que que el consumo se produzca más cerca que la generación se produzca más cerca del consumo, ¿sí? Para lo primero, para esta, de alguna manera, estrategia de mejorar nuestras redes de transmisión por arriba, está el proyecto de ley que fue presentado a manera de ideas matrices hace un par de semanas a las organizaciones de la sociedad civil y a la industria. Para esta estrategia por abajo es clave realizar algunos cambios. El primero es que se cambia el criterio con el cual se considera generación distribuida. Vamos a cambiar el límite de potencia desde la capacidad instalada a la capacidad de inyección. Y esto tiene que ver esencialmente con permitir que proyectos que tienen una capacidad instalada mayor, pero una inyección menor, también sean viables. Y esta es la primera enseñanza que nos deja la primera década de penetración de la generación distribuida. Hay un montón de políticas públicas dirigidas a potenciar la generación distribuida y lo primero que nos muestran es que especialmente en el sector industrial, empresarial, los proyectos pueden ser híbridos. Esto significa que el consumo, el potencial de generación de una industria excede su consumo, pero a su vez la industria por sí misma tenía más de 500 kilos. Entonces tenían dos opciones, o se salían completamente de la grilla, o, y entonces hacían su propio sistema de generación únicamente en el autoconsumo, o bien no aprovechaban todo su potencial y se quedaban en el umbral. Esto lo que permite, y en su momento, si quieren, podemos ver casos específicos, pero el caso específico es el caso que gatilla esto es precisamente de una empresa fabricadora de alimentos que su potencial de paneles solares excedía el umbral. ¿Sí? Pero excedía el umbral simplemente porque sus consumos eran muy grandes. Entonces, para que esa empresa no tenga que verse en la disyuntiva de tener que o desconectarse completamente de la red o hacer un proyecto de autoconsumo inferior a su potencial, lo que se hace es limitar simplemente la capacidad de inyección. Entonces, lo que va a compartir con el resto de la red está limitado, tiene un techo. Pero su capacidad de inyección para únicamente autoconsumo no tiene techo y por lo tanto puede aprovechar todo su potencial. Lo segundo que es importante en este pilar tiene que ver con corregir una deficiencia, la segunda deficiencia que se observa en la práctica, que tiene que ver con sobrecostos y exceso en los tiempos de conexión. Ahí tenemos este caso de 300 viviendas sociales en la comuna de Las Condes, que era un proyecto social
con proyectos de generación distribuida, y después de las denuncias a la SEC, lo que se mostró es que el 73% de los costos originalmente cobrados por la empresa de distribución eran injustificados, ¿sí? Esto no es un caso hipotético, esto es un caso real, documentado, ¿sí? O sea, la empresa, este proyecto de 300 viviendas sociales, hizo un proyecto para autoconsumo y net billing, digamos, y entregarle energía a la red y recibir descuento, y a la hora de buscar su conexión a la red, los costos que le exigió la empresa de distribución en un 73% excedían lo que era razonablemente justificado. El costo de conexión era del orden de los 7 millones de pesos y el costo que le pretendió cobrar la distribuidora era del orden de los 20 millones de pesos, ¿sí? Entonces, para evitar que estos sobrecostos disuadan la proliferación de este tipo de proyectos, vamos a generar un proceso, esencialmente un microproceso tarifario, que lo que haga es determinar cuánto cuestan este tipo de obras y las estandarice. Por un lado, por el lado de los precios, y además le ponga plazos máximos sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que esos plazos se cumplan. Que ese es otro de los problemas que nosotros hemos observado cuando uno conversa con las personas que han puesto paneles solares en su casa. Lo primero que te dicen, sí, bueno, chuta, yo pensé que esto iba a demorar 6 meses, 1 año, y terminó demorando 2, entre que empecé y entre que estuvo en régimen. Y eso pasa porque los plazos se extienden. Entonces, para evitar eso, vamos a establecer plazos máximos, y esos plazos máximos van a ser fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esto es algo que parece detalle, pero es crítico para que prolifere la industria, porque esta es una industria que funciona a escala residencial, depende mucho de la experiencia del usuario, del boca a boca. Y lo que hay hoy en día, cuando uno conversa con las personas que han puesto sus paneles solares, es que, digamos, el precio de conexión fue subiendo en el tiempo y cada vez se demoraba más. Entonces, para remediar esa experiencia de usuario necesitamos estas herramientas complementarias. Además, la conexión física hoy en día solo la pueden hacer las distribuidoras, y lo que nosotros vamos a hacer es un micromercado de competencia para la conexión, ¿sí? Que el que ofrezca las obras más baratas es el que las hace, con el techo que pone el tarifario. Y finalmente hay una habilitación municipal para que este tipo de proyectos puedan ser llevados adelante también por municipios. Esto es algo que hemos conversado con todas las asociaciones de municipalidades, y de alguna manera también refleja lo que es su experiencia. Lo que ocurre hoy en día es que la penetración a nivel residencial es de segmentos de ingresos más bien altos, ¿cierto? Entonces, para que podamos movernos a segmentos de ingresos medios o bajos, típicamente va a haber que necesitar otras formas de financiamiento. Por cierto, el Ministerio hace alguna parte de esos proyectos, ¿sí? Pero la idea es que las municipalidades también lo puedan viabilizar, y para ello se necesita una habilitación especial, que es lo que incluye este proyecto de ley. De nuevo, esto es algo que fue conversado con las distintas asociaciones de municipalidades, y refleja un poco lo que es la experiencia que han tenido los proyectos municipales, que se han hecho igual, pero que se tienen que hacer con una carga muy pesada de contratos administrativos. Esto simplifica el mecanismo. Y finalmente, estos acuerdos de operación con las empresas distribuidoras, que lo que permiten es que, si uno tiene un conjunto, por ejemplo, de estos medios de generación distribuidos localizados en un lugar, y pueden hacer algo más que simplemente inyectar energía,
¿sí? Por ejemplo, si tienen baterías y pueden controlar frecuencia, o si no son paneles solares y son, digamos, energía eólica que uno puede definir un poco más en qué momento inyectarla. Ese tipo de servicios adicionales de control de frecuencia, almacenamiento, inercia, esos acuerdos que uno puede hacer con estos sectores residenciales se puedan reflejar también en un descuento en la tarifa de los clientes residenciales. Esas son las tres ideas que contempla el proyecto. Un sistema de cuotas que lo que hace es anclarnos en una política de mediano plazo que se dirige hacia la carbono neutralidad 2050, pero con metas más cercanas en el tiempo y más específicas para el mundo de la energía, un sistema de trazabilidad que habilita que estas cuotas operen y se transformen en un incentivo financiero para el desarrollo de este tipo de proyectos, y también habilita industrias adicionales como el hidrógeno verde, y finalmente un conjunto de reglas dirigidas a los medios de generación distribuidos que por un lado disminuyen la capacidad y facilitan este tipo de proyectos híbridos, y por otro lado principalmente regulan el costo y el tiempo de las obras para la conexión, de nuevo con el objetivo de fomentar la generación distribuida que permite descongestionar también por abajo nuestras redes de transmisión. Eso es. Muchas gracias, ministro. Le vamos a ofrecer la palabra a los señores senadores para que les hagan las consultas. Vamos a hacer una ronda de todas las consultas y después le damos la palabra al ministro nuevamente para que las resuelva. Ofrezco la palabra. Senador Durana. Gracias, presidenta. Dos consultas. Primero, saber si la presentación la vamos a tener cambiada. Pero ok. Ya estará. Y lo segundo, bueno, en general, una de las inquietudes que han tenido las empresas de energía renovable es tener disponibilidad de carretera eléctrica. Esta presentación, cuando usted habla de un piso en relación a la experiencia o a los datos de los estudios realizados, ¿qué porcentaje incorpora del uso de esa disponibilidad de carretera? Porque en general en las regiones con mucha disponibilidad de sol, como la que yo represento, los proyectos de energías renovables no han volado porque no tenemos cómo distribuirlas, cómo finalmente. Es decir, nosotros no tenemos clientes libres y por lo tanto, por un lado es un polo de desarrollo hacia la región y por otro lado también lo que significa la importancia de este tipo de proyectos. Entonces, en general uno siempre ha escuchado que hay una carretera disponible que el Estado, no voy a hablar de gobierno, sino que el Estado no ha hecho uso de ella y que en general reclaman que cuando finalmente se va a disponer de esa decisión por parte del Ejecutivo para poder sacar adelante muchas inversiones que incluso ya están realizadas y que lamentablemente hoy día no tienen o no han podido proyectarse. Entonces, quisiera saber, este proyecto si está conversando en relación a esa inquietud que han tenido las empresas de energía renovable. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Ministro. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Gracias por. Efectivamente, esto se enmarca en conjunto con otras iniciativas legislativas, en particular lo que nosotros hemos denominado la Ley de Transición Energética, que aborda específicamente los problemas de transmisión. Hoy día tenemos dos grupos de problemas de transmisión, ¿sí? Por un lado tenemos grandes obras de transmisión que están atrasadas y, digamos, recuperar ese atraso es
parte de lo que estamos haciendo desde una perspectiva como administrativa, en el caso de, digamos, Pichirrucuy con estudios de franja, en el caso de Quimallo Aguirre trabajando en conjunto con la empresa, pero estas obras, grandes obras de transmisión, son solamente una parte del problema, ¿sí? Después, nuestro sistema de transmisión tiene un montón de congestiones que tienen que ver con obras menos sofisticadas o menos llamativas, pero que pueden igualmente producir un cambio en la capacidad de transmisión. Algunas de ellas, ¿sí? Algunas de estas tienen que ver con, no han ocurrido porque fueron licitadas, pero debido al aumento de sobrecostos se entramparon las obras y hoy en día no están completas. El caso más típico es el caso de la línea de Chillán, que debería estar lista en un 80% y hoy día tiene 0% de avance, y es una obra que está abandonada. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo de volver a licitarla, volver a encargarla y recuperar ese atraso con una herramienta normativa que lo permita. Y por otro lado, existen un conjunto de inversiones que se pueden realizar en las líneas que permiten aumentar su capacidad de transmisión, pero que no es claro quién las tiene que pagar, ¿sí? Hay líneas, por ejemplo, que hoy en día su capacidad de transmisión está topada porque es térmica. Entonces, no se puede pasar cuando la temperatura ambiente supera X temperatura, no, digamos, puede pasar cierto flujo. Si uno, en vez de usar una tabla, usar información real de la operación, instalar un dispositivo que mida la temperatura de la línea en tiempo real, la reporte al coordinador, podría aumentar la capacidad de transmisión de esa misma línea en un 10%, un 15%. Ese otro tipo de, digamos, obras que son costo eficientes, pero no es claro quién las paga, tampoco se hacen, porque nuestro sistema lo refleja adecuadamente. Entonces, tanto para hacer más ágil la implementación de obras adicionales y obras nuevas, como para encontrar un sistema razonable de remuneración para este tipo de cambio en conductores o DLR o este tipo de cosas que permiten aumentar la capacidad de la línea pero que no se hacen. Para eso diseñamos una ley específica que es la ley de transición, que es la que debería venir después de esta, ¿sí? La estrategia de este proyecto de ley es un poco distinta y tiene que ver con la generación distribuida, que cuando uno fomenta la generación que está, digamos, asociada a las redes de transmisión, deja de usar, o sea, a las redes de distribución, deja de usar las redes de transmisión. Para explicarlo como en términos bien sencillos, está, digamos, el gran medio de generación, una línea de transmisión de alta tensión y la ciudad, ¿sí? Si uno utiliza este tipo de generación, tiene que pasar por las redes de transmisión, y esa es parte del problema. Pero también es posible generar polos de desarrollo, focos de generación pegados a las ciudades. Si uno hace eso, también deja de usar esta red de transmisión y por lo tanto la descongestiona. Entonces, la estrategia de esta ley, que es en todo caso complementaria con la de la ley siguiente que está dirigida específicamente a transmisión, es por la vía de acercar la generación a los centros de consumo, descongestionar la red. Eso... Gracias. Gracias, ministro. Senador Quintana. Sí, muy breve. No, la pregunta es, en estos sistemas subsidiados por el Ministerio de Energía a nivel domiciliario en distintos barrios, en Temuco, para las casas, a raíz del plan de descontaminación, entiendo que hay también un concurso de recursos de parte del Ministerio de Energía, y ahí uno ve, seguramente en las regiones que los colegas representan también se ve esto. ¿Cómo podría este proyecto impactar, particularmente uno de los últimos pilares que usted mencionaba, que tiene que ver con los municipios? O sea, ¿qué le puede reportar ese pequeño cliente
del sistema y que aporta energía también a la distribución. Gracias, senador. Ministro. Hoy día, ¿cómo funcionan los proyectos que, por ejemplo, nosotros tenemos en el Ministerio, que se llama Casa Solar? Uno pone esencialmente un panel solar en una casa, en una vivienda social. Y, digamos, la parte que es autoconsumo, esa casa no utiliza la energía y por lo tanto ahí hay un ahorro y si está inyectando al sistema, ¿sí? Porque no usa esa energía, se genera un descuento y ese descuento se le ve en la cuenta al final de mes. ¿Cuál es la limitación de ese tipo de proyectos? ¿Sí? Que uno tiene que ir, por así decirlo, casa por casa. Entonces tiene muchos costos administrativos porque uno licita una casa a la vez. ¿Sí? Si uno quisiera escalar este tipo de cosas, necesita encontrar mecanismos que agreguen vecinos. ¿Sí? Pero para agregar vecinos uno tiene que encontrar un intermediario. Entonces, si los vecinos se tienen que poner de acuerdo en quién va a ser el representante frente a la distribuidora, para efectos de, digamos, repartir los descuentos, se puede hacer. Nosotros hemos hecho algunos de esos proyectos, pero es tremendamente difícil, porque uno tiene que conseguir que la gente, de alguna manera, son comunidades, digamos, entonces que funcionan con unanimidad, es bien engorroso el asunto. Se puede hacer, nosotros lo hemos hecho, pero por las limitaciones que tiene es difícil que uno consiga la escala suficiente así. ¿Sí? Cuando uno habilita a los municipios, que es lo que pueden hacer los municipios pueden hacer dos tipos de cosas. Uno, simplemente intermediar entre vecinos. Entonces te pasan una cuadra completa. Se ponen los paneles solares y quien administra esos descuentos es el propio municipio y determina, digamos, cuánto le corresponde a cada cual y la empresa generadora tiene una sola contraparte. O lo que también se puede hacer, que ya también se hace con mucha dificultad, es que los recintos municipales que tienen potencial, por ejemplo, fotovoltaico, el autoconsumo representa solo una pequeña parte. ¿Sí? Entonces, tenemos gimnasio, que, digamos, un cuarto, si uno pone paneles fotovoltaicos en un cuarto del techo, paga el autoconsumo del municipio. ¿Sí? Si uno pusiera en los otros 3/4, ¿qué ocurre con con esa energía? Uno podría decir, bueno, hay descuentos, pero si ya tiene cero, si ya su consumo es cero, esos descuentos no tienen dónde aplicarse. Y por lo tanto lo que pasa es que lo que va a hacer el municipio es subutilizar su techo, subutilizar su capacidad de generación. Entonces, para que aproveche todo su potencial, el proyecto lo que habilita es que se pongan paneles solares en todo el techo y esos descuentos puedan repartirse entre los vecinos con los criterios que el municipio determine. ¿Sí? Entonces, ya sea agregando demanda de vecinos o bien utilizando sus instalaciones propias, nosotros creemos que puede hacer crecer la penetración de generación distribuida, especialmente en sectores donde hoy día es muy difícil, sectores rurales, sectores de menor ingreso. Gracias, ministro. Yo tengo también algunas consultas en relación a las cuotas de inyección al sistema en los bloques horarios. ¿Quiénes son los obligados a respetar esas cuotas, no es cierto? Pareciera ser la generadora de energías renovables. Todas las generadoras. Ahora, debieran, no siempre es el mismo titular, pero no debiera en la evaluación ambiental del proyecto de una planta de energía renovable, exigírsele la capacidad de almacenamiento para cumplir esta ley una vez aprobada. Y segundo, ¿qué pasa si no, tienen alguna sanción las generadoras si no cumplen con la cuota y la distribución? Porque ahí hubo una parte que no entendí cuando usted dijo que si no se cumple con esto, se licita. ¿Quién licita? Me imagino que se licita, ¿no es cierto?, almacenamiento, capacidad de infraestructura de almacenamiento. ¿Quién licita y a costo de quién? Y por lo tanto, si es quien licita y a costo de esa persona es externo a la generadora, ¿cuál es la sanción que tienen las generadoras al no cumplir la distribución horaria de las cuotas?
Y lo otro, en el tema de la generación distribuida, me soplaba aquí el secretario, que ahí vienen los medidores inteligentes, que miden no solamente, o sea, que miden ingreso y salida. Me imagino que eso tiene un costo alto, si más o menos qué costo es, y si eso llegara, ¿no es cierto?, a hogares, claramente no van a poder ser pagados o asumido ese monto por todos los residentes, y ya vivimos un tema traumático con el cambio de los medidores anteriores. Entonces, esto me imagino que son mucho más de alto costo aún, pero ¿existe algo que suplemente esto o no? Y una última cosa, usted dijo que al fijar estas cuotas de inyección en estos bloques horarios, iban a establecerse incentivos para obras de almacenamiento. ¿Cuáles son esos incentivos? Gracias, ministro. A ver, la primera pregunta primero, la primera y la última, que están vinculadas. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un parque eólico, ¿sí? Ese parque eólico tiene, digamos, una generación variable cuando hay viento, pero digamos que solo inyecta en el bloque primero. El resto del tiempo no inyecta, ¿sí? Solo inyecta, digamos, entre las 24 horas y las 8 de la mañana, en ese bloque horario. Esa es una empresa que tiene el 100% de su cuota cumplida, ¿sí? Solo inyecta en el primer bloque horario y solo inyecta energía renovable, ¿sí? Entonces, a ese proyecto le sobra un 60% de certificados. De toda la energía que entra, él, digamos, tiene su cuota anual cumplida, un 60%, le sobra un 40%, ¿cierto? Ya. No, porque no es obligación inyectar en todos los bloques horarios, no es obligación, solamente si es que inyecta en ese bloque horario tiene que cumplirlo, ¿sí? Digamos, para simplificar, solo inyecta en el primer bloque horario 100% renovable y le sobra un 40%, ¿sí? Una empresa carbonera, ¿sí? Solo inyecta, digamos, en la noche, que es cuando llamada despacho. El 0% de su energía es renovable. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Digamos que esta empresa carbonera le compra el 40% al parque eólico y con lo tal paga la cuota, pero eso le genera una remuneración adicional al parque eólico que hace que a su vez sea más fácil financiarlo, ¿sí? Eso es lo que puede pasar si el mercado se materializa en mercado de certificados. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que la carbonera compre el parque eólico y haga un solo conglomerado que tiene dos fuentes de generación. Y en ese caso, quizás tiene que comprar menos certificados porque unos los paga con el parque eólico y otros los puede comprar por fuera. Si se produce esto segundo, digamos, donde la carbonera busca comprarse el parque eólico, lo que hace es generar un atractivo en el mercado del control de la compra de ese tipo de empresas, y eso también genera, digamos, mayor incentivo, hace que suba el precio y por lo tanto es más fácil financiar ese tipo de proyectos. Por cualquiera de los dos mecanismos, financiar un proyecto renovable debería ser más sencillo. Ahora, como nosotros tenemos 3 bloques horarios y hay uno de ellos que es particularmente desafiante, que es el bloque nocturno, en ese bloque nocturno el almacenamiento va a recibir digamos, es como la tecnología natural hoy en día con los precios que tenemos para hacerse cargo de ese segmento. Hay otras tecnologías como la geotermia, el bombeo o la concentración solar de potencia, pero son tecnologías relativamente hoy día más caras por mega que las baterías. Entonces, hoy día ese bloque horario va a generar incentivos para el almacenamiento mediante batería. Mañana, pasado, dependiendo de cómo vayan cambiando el precio de las tecnologías, eso puede cambiar, pero esta ley desde esa perspectiva es tecnológicamente neutral. No juega por una tecnología específica, sino que juega por atributos, ¿sí? El atributo de la sostenibilidad y el atributo de la flexibilidad. Generar en este horario que es más difícil y generar de manera sostenible. Ya, respecto de los medidores. Hay a partir de cierto umbral donde efectivamente se hace necesario contar con medidores inteligentes. Atendido la
penetración que nosotros tenemos hoy en día no es una condición necesaria tener medidores para que haya mayor penetración de generación distribuida. Lo que nos muestra la experiencia comparada es cuando la penetración de generación distribuida excede el 20 o el 30%, entonces se hace crítico contar con este tipo de medidores que permiten además como una operación centralizada por parte del coordinador eléctrico. Hasta llegar a ese porcentaje podemos sobrevivir con los medidores bidireccionales. Ahora, en algún horizonte temporal ese es un cambio que va a haber que hacer. Y va a haber que encontrar una manera de hacerlo sin que... y que además el ministro sobreviva al cambio. Digamos, hay que encontrar la manera de hacer las dos cosas. Pero no es condición necesaria para que este tipo de políticas puedan ser implementadas con el nivel de penetración que tenemos hoy en día. Muchas gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra? Bien. Agradecemos, ministro, su exposición hoy día. Como le dijimos y a los señores senadores, seguimos el próximo, no pasado mañana, sino que la próxima semana, el miércoles próximo, en Valparaíso, y donde vamos a escuchar a todos los que han solicitado ser oídos por la comisión. Si los señores senadores tienen a alguien que quieran ser escuchados también, le mandan al secretario para que los invitemos. Nada más, ministro, habiendo dado término al objeto de la citación de esta comisión, se levanta.